Buenas noches, compañeros y tutor. Hoy les compartiremos información sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. Quien les va a hablar, la compañera Caterine Betancourt. De la ecuación patrimonial, por la compañera María Dayana Hernández. Los ingresos y costos, por Shirley Toro. Y los activos, pasivos y patrimonios, por Alejandra Costa. Siga, compañera. Historia de la partida doble y su fundamentación. Historia. La contabilidad por partida doble es una técnica que tiene sus orígenes en el siglo 1201. Sin embargo, su sistematización se le reconoce al matemático italiano Luca Pacioli en el año 1494. Pacioli presentó su obra Suma de aritmética geométrica proporzioni, donde se encontraba un apartado dedicado a la contabilidad titulado Particularis de Computis e Scripturis. Orígenes y evolución. El sistema de la partida doble nació en las repúblicas del norte de Italia, como Venecia y Génova, donde servía para documentar las transacciones comerciales. Esta técnica se fundamenta en la línea de que cada transacción altera al menos dos cuentas, registrando tanto como un débito como un crédito. Con el paso del tiempo, la partida doble ha sido modificada y desarrollada, estableciéndose como el fundamento de la contabilidad contemporánea. Fundamentación. El concepto de la partida doble se basa en dos principios esenciales. No existe un deudor si no hay un creador. Y viceversa, cada operación financiera conlleva un intercambio de valores. El total de los valores que ingresan debe ser equivalentes al total de los valores que egresan. La cantidad de los débitos debe coincidir con la de los créditos. La fórmula contable clave es activo igual a pasivo más patrimonio. En conclusión, el sistema de la partida doble es una técnica global que se ha implementado a nivel mundial, facilitando a las organizaciones en el registro y el análisis de sus operaciones financieras, con la gran precisión y eficacia. Gracias. Ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es el principio fundamental de la contabilidad. Muestra que los bienes y derechos de una empresa, denominados activos, son financiados ya sea por terceros, llamados pasivos, o por recursos propios, llamados patrimonio, donde su fórmula principal es activo es igual a pasivo más capital o también llamado patrimonio. Los componentes de la ecuación patrimonial son los activos, pasivos y patrimonio, donde los activos son recursos controlados por la empresa, de los que se espera obtener beneficios económicos futuros, por ejemplo, efectivos, cuentas por cobrar, inventarios, maquinaria. Los pasivos son las deudas o obligaciones actuales, resultantes de sucesos pasados, por ejemplo, préstamos en los bancos, cuentas por pagar a proveedores. El patrimonio son recursos propios de la parte de los activos de la empresa, una vez deducidos todos los gastos. En este caso sería el capital social, reservas del resultado del ejercicio. Relación de la ecuación patrimonial con la partida doble. La partida doble es el mecanismo de registro que mantiene el equilibrio de la ecuación patrimonial. Cada transacción afecta al menos dos cuentas, garantiza que se mantenga después de cada registro. Funcionamiento del método de la partida doble. Hay un principio fundamental, y es que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. ¿Qué significa estas dos anotaciones de débito y crédito? El débito se anota en el lado izquierdo de la cuenta. Generalmente aumentan las cuentas de activo y disminuyen las cuentas de pasivo y patrimonio.
El crédito se anota en el lado derecho de la cuenta, que generalmente disminuyen las cuentas activos y aumentan las cuentas de pasivo y patrimonio. Esta partida doble mantiene un equilibrio contable. Por cada registro, la suma de los débitos debe ser exactamente igual a la suma de los créditos. Hay una gran importancia, ya que este equilibrio es crucial. Si la suma de débito es igual a la de créditos, se asegura que los estados financieros, como el balance general, reflejen correctamente la situación real y completa de la empresa. La importancia financiera de la ecuación patrimonial. Como primer punto tenemos conocer la salud financiera. La ecuación patrimonial desglosa la estructura de financiación de la empresa en dos factores: en la financiación externa, donde encontramos los pasivos, y en la financiación propia, donde está el patrimonio. La financiación externa son los recursos que provienen de terceros, como ejemplo las deudas, y la financiación propia son los recursos aportados por los dueños y ganancias retenidas. Como segunda importancia tenemos la identificación de riesgo, o también llamado nivel de endeudamiento. Si los pasivos son mucho mayores que el patrimonio, la empresa tiene una alta dependencia de la deuda, llamado también apalancamiento. Como segundo factor está la señal de alerta. Si los pasivos son mayores que los activos, el patrimonio es negativo. Esto indica una quiebra técnica o un riesgo financiero extremo. Está la representación gráfica de la ecuación. Como primer punto está el balance general simplificado. La forma más común de entender la ecuación patrimonial es a través del balance general. Para que esté en equilibrio, lo que tienes en el lado izquierdo debe de ser igual a lo que tienes en el lado derecho. Como vemos acá una balanza. En el lado izquierdo se encuentran los activos y en el lado derecho encontramos los pasivos y patrimonio. La fórmula para hallar este balance es: activo debe ser igual a pasivo más patrimonio. Acá vemos un ejemplo. Al lado izquierdo encontramos los activos y al lado derecho encontramos la fuente de financiación, donde hallamos los pasivos y el patrimonio. En este caso, el activo es el valor de la compra de un computador o de la inversión de este bien, que está de 1.000.000 de pesos. En el lado derecho está el pasivo, que en este caso fue el valor del préstamo que se pidió para completar este bien, que fue de 700.000 pesos. Está el patrimonio, que esta es una financiación propia, que fue una cuota inicial que se pagó de nuestro propio bolsillo, el cual fue de 300.000 pesos. En este caso nos dice que debe haber un equilibrio. Entonces vemos que en la suma de los activos y en la suma de las fuentes de financiación que encontramos pasivos y préstamos es igual. Entonces este balance encontramos un equilibrio, ya que la suma de los débitos es igual a la de los créditos. En conclusión, el total que se tiene en el activo siempre está financiado por lo que se tiene en el pasivo, más el dinero propio que encontramos en el patrimonio. Como segundo punto, tenemos la representación alternativa, o también llamada la inversión neta. Esta versión muestra cuando el activo es realmente propiedad de los dueños, después de pagar todas las deudas. La fórmula principal es activo menos pasivos igual a patrimonio. Acá vemos un ejemplo. En el activo es todo el dinero que se tiene en el banco y en el bienes. En este momento encontramos uno por el valor de 100 millones de pesos. En el pasivo están las deudas que se tienen que pagar. Acá las deudas serían tarjetas de crédito y préstamos por un valor de 70 millones de pesos. En el patrimonio es lo que queda en la verdadera riqueza, o también llamada riqueza neta, que ya lo que se queda después de deducir todos los gastos. En este caso sería 30 millones de pesos. En conclusión, el patrimonio es el resultado directo de restar tus deudas, o sea, los pasivos, a todo lo que posees, los activos.
Esa es la participación real de los dueños de la empresa. En resumen, la ecuación patrimonial es la brújula de la contabilidad, mostrando el equilibrio entre la inversión y su financiación. Como mensaje clave tenemos de que el método de la partida doble es la regla que asegura que este equilibrio se mantenga en todo momento, garantizando la fiabilidad de la información financiera. Muchas gracias. Vamos a hablar de los ingresos y gastos. Se denomina ingreso al incremento de los recursos económicos que presenta tanto una empresa como una persona o una organización en un sistema contable. También se permiten financiar actividades y cubrir. Tenemos varios tipos de ingresos, los cuales son los ingresos ordinarios, los cuales se generan de una manera regular y constante. El ejemplo son, más claridad, los salarios y las ventas habituales. Los ingresos extraordinarios que se obtienen ocasionalmente, como ejemplo tenemos las bonificaciones, las ventas de activos, los premios. Los ingresos operativos, que son como tal de la empresa, son derivados de la actividad principal de un negocio, como lo dice pues en la Cámara de Comercio. Y en los ingresos no operativos no provienen de la actividad principal, es externo. Los ejemplos son los intereses, los alquileres, las ventas de. Los gastos son todas las salidas necesarias para operar, para vivir o producir. Permiten mantener el funcionamiento personal o empresarial. Los tipos de gastos, tenemos los gastos fijos, estos son los que no cambian cada mes, que es la renta, los servicios, los seguros. Los gastos variables cambian según el consumo o actividad. Los ejemplos de estos pueden ser los alimentos, el transporte, las materias primas. Los gastos operativos, que son la empresa, relacionado con la operación diaria. Los ejemplos son los sueldos, la energía, los suministros, y los no operativos no se relacionan directamente con la producción, como los intereses, multas o pérdidas. La relación entre ingresos y gastos, vemos que los ingresos menos los gastos nos dan un ahorro versus utilidad. Si los ingresos son mayores, pues las ganancias o ahorro va a ser mayor. Si los gastos son mayores, pues obviamente nos va a generar pérdidas o deudas. La importancia de controlar los ingresos y los gastos es que nos permite tomar mejores decisiones financieras, evitamos el endeudamiento innecesario, facilitamos el ahorro y la inversión, y en las empresas aseguramos la sostenibilidad y crecimiento. Gracias. Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Costa y hoy les vengo a hablar sobre los activos, pasivos y patrimonio. El índice consiste en activos, pasivos y patrimonio. ¿Qué son los activos? Son todos los bienes y derechos que posee una entidad y que los usa para generar beneficios económicos futuros. La clasificación de los activos es de acuerdo a su liquidez, es decir, qué tan fácil es que ese activo se convierta en dinero. Algunos de ellos son los activos corrientes, son aquellos que se espera en convertir en efectivo a vender
o consumir en el transcurso de un año. El efectivo, dinero en caja o en cuentas bancarias. Cuentas por cobrar, dinero que los clientes deben a la empresa. Inventario, bienes disponibles para la venta. Y inversiones a corto plazo, activos financieros que se pueden convertir en efectivo rápidamente. Otros son los activos no corrientes, son activos de largo plazo que se utilizan para generar ingresos durante más de un año. Los activos fijos tangibles, bienes físicos con una vida útil prolongada, como la maquinaria, los edificios y terrenos y los vehículos. Otros son los activos intangibles, son los activos no físicos que tienen valor, como las patentes, las marcas registradas y los derechos de propiedad intelectual. Y por último, las inversiones financieras a largo plazo, inversiones en otra empresa o instrumentos financieros como acciones o bonos, con la expectativa de generar rendimientos en el futuro. Algunos ejemplos de estos activos son, de activos corrientes son la silla de oficina que vende, el dinero con el que cuenta en su caja o banco, deudas a cobrar en el corto plazo, por ejemplo, un cliente al que se le entrega un pedido y tiene hasta 3 meses para pagarlo. De los activos no corrientes son la nave en la que almacena todo el stock de sillas de oficina, el camión con el que reparte los pedidos, las patentes que sean de su propiedad y las inversiones de la empresa que haya realizado con un horizonte superior a un año. Pasivos. ¿Qué son los pasivos? Es una obligación presente que tiene una entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. En otras palabras, es lo que el negocio deuda a terceros conocidos como acreedores. La clasificación de pasivos principalmente es según su exigibilidad en el tiempo. Los pasivos corrientes son las obligaciones que deben pagarse dentro del ciclo operativo normal de la empresa o en un plazo inferior de 12 meses. De los pasivos no corrientes son las deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a un año. Algunos ejemplos son de los pasivos corrientes son las deudas con proveedores, sueldos y salarios por pagar, impuestos por pagar como el IVA, préstamos bancarios a corto plazo, cuentas por pagar a corto plazo. De los pasivos no corrientes son los préstamos hipotecarios, los bonos por pagar a largo plazo, beneficios diferidos a empleados y las deudas con entidades de crédito a largo plazo. El patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Representa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona, empresa o entidad en un momento específico. Y la conclusión es que con todo aquello podemos apuntar que los activos y pasivos, así como el patrimonio, son los pilares que cimentan la situación financiera de toda entidad. Los activos son la imagen de los recursos disponibles para realizar la actividad económica y para generar beneficios en el futuro. Los pasivos son las obligaciones que tiene la empresa hacia los terceros y nos muestran los compromisos de pago que tiene la entidad. En otras palabras, nos devuelven el grado de endeudamiento que tiene esa empresa, así como el cumplimiento estrictamente financiero que tiene que acometer. Y el patrimonio es el valor residual que realmente tendrán los propietarios de la empresa, restando todas las obligaciones que tiene frente a terceras personas. Es la imagen que nos devuelve el grado de solidez y estabilidad financiera de la organización. Son de vital importancia para conocer y analizar las capacidades operativas, la eficiencia en el manejo de los recursos y el nivel de riesgo que tiene la empresa. Pues también, además de la operativa, facilitan la toma de decisiones de nivel estratégico, la mejora de la planificación financiera o la mejora de la gestión empresarial. Al final, activos, pasivos y patrimonio son una visión general del estado de la entidad, pero también son una buena para potenciar un crecimiento sostenible y desarrollo económico de la empresa. Muchas gracias por su atención prestada.